Baruch Hashem. Baruch Hashem, sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes a Beth Midrash Gesed, a Casa de Estudios Gesed, Bondad, aquí en la calurosa ciudad de Monclova, Coahuila, nuevamente, ¿verdad? Seguimos gozándonos, seguimos exaltando al Eterno y esforzándonos cada día por aprender un poco más acerca de su bendita Torah. El tema de hoy, como ya sabemos, hemos estado estudiando lo que es Matitiá, o mejor conocido como Toldot Yeshua, o el libro de Sefer, o libro de Mateo, desde la perspectiva hebrea. Y dijimos que uno de los subtítulos es una mirada hebrea al Mesías Yehudí, al Mesías judío. En este shiur, el título es ¿sabios, reyes o magos? Es pregunta. ¿Sabios, reyes o magos? Y este shiur está basado en Toldot Yeshua o en Sefer Matitiá, capítulo 2, pasuk del 1 al 12. Baruch Hashem, exaltado es el nombre del Abacadosh. Y les pido que por favor pongan ahí un separador para poder ir y venir rápido a la cita y no perder mucho tiempo al estarlo buscando, al estar regresando. Bueno, vamos a Matitiá 2 del 1 al 12. Vamos a ir rapidito, vamos a hacerlo todo rápido para no perder mucho tiempo y para no perder también la idea de lo que es el shiur. Lo voy a leer y dice de la siguiente manera: sucedió que cuando nació Yeshua en Betlehem de Yehudá, en los días de Ordos, el rey, he aquí unos sabios vinieron del este a Jerusalén, diciendo: ¿dónde está el rey de los Yehudim que ha nacido? Vimos su estrella en el este y vinieron con regalos importantes para reverenciarlo. Ordos, el rey, escuchó y se aterrorizó, y todos los moradores de Jerusalén con él. Reunió a todos sus nobles y averiguó de ellos si conocían en dónde nacería el Mashiach. Entonces le respondieron: en Betlehem de Yehudá, como está escrito, según el Nabí: y tú, Betlehem de Yehudá, Efrata, tierra de Yehudá, tú eres insignificante entre miles de Yehudá, de ti saldrá para mí un gobernador en Israel. Entonces el rey Ordos llamó a los sabios en secreto y les preguntó con diligencia sobre el tiempo en que vieron el astro o la estrella. Les envió a Betlehem y les dijo: vayan y pregunten con diligencia acerca del niño, y cuando lo encuentren, avísenme, y también yo iré a él para reverenciarlo. Ellos escucharon al rey y se fueron, y aquí la estrella que vieron en el este iba frente a ellos, hasta que llegaron al lugar. Cuando entraron en Betlehem, paró en dirección al lugar que estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se alegraron con gran gozo en sobremanera. Vinieron a la casa, lo encontraron a él y a Miriam su madre, se arrodillaron ante él reverenciándolo y abrieron sus costales. Le trajeron miná de oro, incienso y mirra. Entonces fueron ordenados en un sueño por el malach, quien les dijo que no volvieran a Ordos, de manera que regresaron camino a su tierra por otro camino. Bendito es el Abacadosh. Bueno, como ya hemos aprendido, los nombres propios no se traducen, ¿verdad que no? Los nombres propios no se traducen. Así como no debieron traducir el nombre de Yeshua Meshichenu, de nuestro Mesías, de la misma manera no debieron traducir el nombre de la ciudad donde él nació. El lugar de su nacimiento fue Betlehem o Beit Lehem. ¿Qué significa? Esta palabra está formada a su vez por dos palabras. La primera de ellas es Beit o Bet,
que significa casa. Y la segunda es Lechem, L-E-J-E-M, que significa pan. Por lo tanto, Beit Lechem quiere decir casa de pan, ¿verdad? Dice el verso 1 de la versión Reina Valera, que en los días del rey Herodes, así lo dice, así se le ha conocido, ¿verdad? Sin embargo, su nombre no fue Herodes, sino Orodos. ¿Y quién fue Orodos? ¿Alguien sabe algo respecto a Orodos? ¿Quién fue él? Históricamente, bueno, esta persona, este personaje, nació aproximadamente en el año 74 antes de la era común. Nació en el año 74 o aproximadamente en el año 74 antes de la era común, y nació en la región de Idumea. Nació en la región de Idumea, al sur de la región de Judea. Orodos fue el segundo hijo de Antípatro, así se llamó el padre de Orodos, Antípatro de Idumea. Orodos fue el segundo hijo de Antípatro de Idumea. Y Antípatro de Idumea fue un oficial de alto rango del reinado de Hircano II. La madre de Orodos se llamó Cipros, C I latina P R O S, Cipros. Y ella fue una mujer nabatea. Ella fue una mujer nabatea. Antípatro, el padre de Orodos, era de un linaje edomita. Lo voy a repetir porque yo sé que están anotando y sé que voy un poco rápido, pero vamos a tratar de hacer el esfuerzo, ¿verdad? Antípatro, el padre de Orodos, era de un linaje edomita. Y él se había convertido al judaísmo. Antípatro se había convertido al judaísmo. Entonces es muy seguro que Orodos fue criado o haya sido criado como un niño judío. Es muy seguro que él haya sido criado como un niño judío. Orodos fue nombrado gobernador de Galilea en el año 47 antes de la era común. Todos estos datos son históricos, pero que nos sirven para tener un fundamento y además para poder entender más o menos en cuestión de los tiempos, ¿verdad? Cuestión de los tiempos antes de Mashiach. Y lo voy a repetir. Él fue nombrado gobernador de Galilea en el año 47 antes de la era común, cuando tenía 27 años de edad. Ahora, Orodos era respaldado por Roma. Orodos era respaldado por Roma, pero debido a su brutalidad era condenado por el Sanedrín. La enciclopedia judía nos dice algo interesante de Orodos, y nos dice que él tenía un perfil de comandante. Era excelente en los ejercicios físicos, era un delicado diplomático y sobre todo estaba preparado para cometer cualquier crimen con tal de satisfacer su ambición. Fíjense. Generalmente en las películas siempre ponen al rey Herodes, ¿verdad? Como gordo, así. No.
La realidad es otra. Ahora, él no era una persona muy buena que digamos. Tanto así que incluso mandó asesinar a su propia esposa y a personas, o más bien a familiares de él. Dentro de los grandes proyectos que llevó a cabo Orodos están la construcción del puerto de Cesarea Marítima. Lo voy a repetir: la construcción del puerto de Cesarea Marítima. Están también las fortalezas de Masada y Herodión. También construyó o edificó las fortalezas de Masada y Herodión. Y no puedo dejar de lado, o no puedo dejar de mencionar la expansión del segundo templo de Jerusalén, también de Jerusalén. El mismo templo que fue destruido en el año 70 después de la era común por las tropas romanas comandadas por Tito, ¿verdad? Entonces, de ese templo que fue destruido y que también había sido expandido por el rey o por Orodos, solamente queda lo que hoy se conoce como el Cótel, o popularmente el Muro de los Lamentos, ese mismo. Ahora sí, entrando en materia, esto es para darnos un poco de conocimiento acerca de quién es esta persona, ¿verdad? O quién fue esta persona. Y empezamos con una pregunta: ¿quiénes eran los supuestos reyes magos? Pregunta: ¿quiénes eran los supuestos reyes magos? La Biblia del 60 dice que vinieron unos magos, ¿de dónde? Del oriente. Ahora, dice la tradición, la cual inició en el siglo III después de la era común. Entonces, esta tradición inicia en el siglo III después de la era común y dice que eran 3 hombres reyes y que también eran magos. Y ya para el VI siglo se les había dado nombres. ¿Qué nombres se les dio tradicionalmente? ¿Qué nombre se les dio? Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿verdad? Entonces, todo esto les digo, hasta el 6º mes se les fue dado esos nombres. Ahora, como pregunta, ¿Estas personas eran reyes? ¿Eran reyes? ¿Qué piensan? ¿Por qué no? ¿No eran reyes? ¿Por qué no? ¿O eran reyes? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí eran reyes? Bueno, la respuesta es que realmente no existe una base para decir que eran reyes o que eran dirigentes de alguna nación. No hay una base que nos pueda identificar a estos hombres como reyes o como gobernantes de alguna nación o de varias naciones, ¿verdad? Tampoco se puede decir con seguridad cuántos eran. Entonces les dije que tradicionalmente se dijo que eran 3. Y como les dije, en el siglo VI se dieron los nombres Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero no hay pruebas de que haya sido así. Y además es poco probable que una pequeña caravana de 3 personas haya viajado todo esto solos y por tantos días, ¿verdad? Entonces es prácticamente imposible que hayan sido solamente 3 personas. Lo que sí es que fueron
varias personas, no fue uno solo. ¿Por qué? Porque nos habla de una pluralidad. Pudieron ser desde 2 hasta más. Hay quienes dicen que eran 12. Sin embargo, no tenemos, o sea, aquí Matitiá ni Gilel nos da una explicación de cuántos eran. Solamente se les menciona, ¿verdad? Pero no tenemos un registro histórico que nos pueda decir fueron tantas personas, ¿verdad? Ahora, entonces, como ya vimos, reyes no podemos decir que eran o que no eran, pero lo que sí es de que no tenemos un registro histórico ni en los escritos de los primeros discípulos que nos digan que ellos eran reyes. Por lo tanto, pues no se acepta, vaya, el hecho de que haya sido así, aunque pues no sabemos, ¿verdad? Pero no tenemos, como les digo, un escrito. Ahora, ¿por qué digo que no sabemos? ¿Por qué? Porque la reina vino a visitar a Shlomo Amelech, ¿verdad? Y le trajo regalos. Entonces, por eso digo, no estoy diciendo que no lo sean, pero no hay un registro de que sí hayan sido. Ahora, como segunda pregunta, ¿eran magos? ¿Ellos eran magos? La respuesta es no, no. Ahora, ¿por qué razón me atrevo a decir que ellos no eran magos? Bueno, pues la razón es porque la Torá prohíbe la magia. La Torá prohíbe la magia. Y vamos a Devarim, Deuteronomio, Perek 18, Pasukim, del 10 al 12. Y vamos rapidito para allá. Devarim, Deuteronomio 18, Pasukim del 10 al 12. Vamos rapidito. Lo voy a leer. Dice: cuando hayas entrado en la tierra que Adonai tu Elohim te da, no aprenderás a cometer abominaciones como las de esas naciones. No ha de haber en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique adivinación, astrología, hechicería o magia. Ningún encantador ni consultor de espectros o adivinos, ni evocador de muertos, porque todo el que hace estas cosas es una abominación para Adonai tu Elohim. Y por causa de estas abominaciones, desaloja Adonai tu Elohim a esas naciones delante de ti. Baruch Hashem, bendito es el Eterno. ¿Ok? Entonces aquí vemos cómo la magia es condenada por Hashem mismo. Él dice que cuando Am Israel, el pueblo de Israel, va a entrar a la tierra que Él le va a dar, que no aprenda ese tipo de cosas, porque por esas cosas el Eterno les está quitando la tierra. Entonces es algo prohibido totalmente por Hashem en su bendita Torah. Ahora, también en los escritos, en el Keter, en los escritos de los primeros discípulos, vemos a cierto mago que se oponía o que estaba en contra de los shluchim, de los apóstoles, para que se entienda. Y vamos ahí a Maaseh Shluchim, a Hechos de los Emisarios, Perek 13, Pasukim del 8 al 10. Hechos 13 del 8 al 10. Y vamos rapidito. Baruch Hashem, hace mucho calor aquí en la ciudad de Monclova. ¿Ya lo tienen? Dice: pero el mago Elimas se le oponía, tratando de apartar al procónsul de la fe. Entonces Shaul, lleno de espíritu de santidad, dijo: tú, lleno de todo engaño, de toda malicia, hijo del acusador, enemigo de toda justicia.
Ahí está. Dice, no cesarás de pervertir los caminos rectos de Hashem. Entonces vemos aquí un mago que se estaba oponiendo al trabajo de los shluchim, de los emisarios. Un mago. También vemos a otros magos que se habían arrepentido. No como Elimas, ¿verdad? Estos magos se habían arrepentido y quemaron todos sus libros de magia. ¿Sí lo recuerdan? Vamos a Maaseh Shluchim también, a Hechos 19:19. Hechos 19:19. Ahí estamos cerquitas. Baruch Hashem. Bendito es Akadosh Baruj Hu, el Eterno bendito sea. Y dice, asimismo, un buen número de los que habían practicado la magia, trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Calcularon su valor y hallaron que era de 50,000 monedas de plata. Entonces aquí vemos a una serie de brujos, de magos, que se habían arrepentido, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hicieron? Quemaron sus libros de magia. Entonces hay personas que dicen que el significado de la palabra mago en el griego no tiene el mismo significado que en el occidente o en español. Es decir, que esto lo pueden encontrar, que dicen, no, es que acá en occidente mago significa una cosa, sin embargo, utilizada la palabra en el griego es otra cosa, significa otra cosa. Significa para los sabios. Entonces, ellos dicen que esta palabra de magos es utilizada para los sabios. Pero, ahí va, pero en el griego existe la palabra sophos. Sophos. ¿Qué significa sabios? La palabra sophos significa sabios. O sabiduría también. Y esta palabra no tiene nada que ver con el ocultismo, la magia o la hechicería. Entonces, no era necesario utilizar la palabra magos para referirse a estos hombres. Y ahorita, dentro de un momento, vamos a ver por qué. Ahora, quienes dicen que es muy diferente esta palabra, o que no, la palabra magos no es utilizada o solamente significa sabios, déjenme decirles que la palabra que utilizaron, la palabra griega que utilizaron para estos hombres, para los hombres del este, del oriente más bien, ellos, esa palabra magos es la misma palabra que se utiliza para Elimas y para aquellos que quemaron los libros. Por lo tanto, pues, ¿qué nos está diciendo? Tendríamos que entender que ellos practicaban lo que es aborrecible ante los ojos de Hashem, porque es la misma palabra utilizada para los magos que visitaron a Rabí Yehoshua, y también para Elimas el mago, y para los magos, ahora sí que son los magos, que quemaron sus libros. Entonces, ¿será que ellos eran parte de esto? ¿Será que ellos también tenían sus libros de magia? ¿Será que ellos también hacían toda esa hechicería? ¿O por qué quemaron los libros? ¿Porque decía cosas muy buenas? Claro que no. Porque ellos entendieron que era aborrecible la magia ante los ojos del Eterno. Ahora, pensemos por un momento. Pensemos solamente por un momento. ¿Realmente tendría sentido que unos magos, brujos o hechiceros hayan venido a visitar al Mashiach de Israel? Digo, si de por sí dentro del judaísmo no se cree que Yeshua Rabenu sea Mashiach, ahora con este tipo de cosas,
que vinieron a visitarlo unos magos cuando nació, que vinieron a visitarlo unos hechiceros. Entonces vemos aquí, muy personalmente pienso una influencia helénica, una influencia grecorromana dentro de las traducciones. Ahora, ¿para qué vendrían estos hombres si realmente son magos? Como dice la traducción, si realmente son magos, ¿para qué vendrían? ¿A qué vinieron? Si en Devarim 18, como ya vimos, Hashem rechaza a todo aquel que practica esas cosas. ¿Para qué? Por lo tanto, desde el punto de vista personal, yo no creo que hayan sido magos. Ni lo que significa magos en español o acá en Occidente, como lo que significa en griego, porque siempre dicen que el griego. Ahora, si tú buscas en el traductor, ahí en internet, y le pones, ¿cómo se dice hechicero? Muchos dicen, no, es que la palabra ahí de magos significa sabios. No, si tú le pones, ¿cómo se dice hechicero? En griego, te va a poner la misma palabra de mago que es utilizada para estos hombres. Entonces, ¿eso quiere decir que también eran hechiceros? ¿No sabios? Pues hay un juego de palabras, ¿verdad? Y como les digo, algo hay ahí en las traducciones. Otra cosa que se han dicho es que eran astrólogos. Hay quienes dicen que estos hombres eran astrólogos. Y esta es la teoría más aceptada, ¿verdad? Dentro de los círculos conocedores, pero también de los que no conocen. La gran mayoría piensa que sí, que estos hombres eran astrólogos. Pero antes de tomar una decisión para decir, bueno, si eran astrólogos, debemos de aprender, debemos de saber qué es la astrología. Ok, son astrólogos, bueno, entonces, ¿pero qué es la astrología? La definición es que en su acepción más amplia es un conjunto de tradiciones y creencias que sostienen que es posible conocer o construir un significado de los eventos celestiales y de las constelaciones, basándose en la interpretación de su correlación con los sucesos terrenales. Este paralelismo es usado como método de adivinación. Eso es la astrología. Bueno, como ya vimos, la Torá condena la astrología, ¿verdad? Hace un momento lo leímos. La Torá condena total y rotundamente la astrología. Y esto no debe confundirse con el propósito que Hashem le dio al sol, a la luna y a las lumbreras, tal y como lo vemos en Bereshit, en Génesis 1.14. Y vamos para allá, vamos rapidito a Génesis 1.14. Baruch Hashem. Lo leo y dice: dijo Elohim, haya luceros en el firmamento celeste para apartar el día de la noche, y valgan de señales para solemnidades, días y años. Entonces aquí está hablando, ¿verdad?, de lo que son el sol, la luna, las estrellas. ¿Y con qué propósito? Para que sean de señales, para días y años, y para festividades, para Moedim, para las fiestas de Hashem. Para eso están puestas ahí. Entonces, un astrólogo es algo muy diferente, y como les digo, la Torá condena la astrología. Y una vez me tocó que me dijeron, oh, pero entonces, ¿por qué el Eterno puso ahí el sol, la luna, las estrellas,
para que sean observados. ¿Eso es astrología? No, eso no es astrología. Son dos cosas muy distintas, ¿verdad? Los puso ahí para mostrarnos tanto los calendarios como también las fiestas. Los Rosh Hodeshim, los inicios de mes, todo esto. Ahora, el sol, la luna y las estrellas, los meteoritos, los astros, todo esto es utilizado por el Eterno para dar señales al hombre, para él dar señales al hombre, tal y como lo dice Hillel, Lucas Perek 21 al 25, capítulo 21, verso 25. Vamos para allá rápido. Y dice Hillel, Lucas 21, 25. Dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra habrá angustia entre las naciones por la confusión ante el rugido del mar y del oleaje. Entonces, aquí el Eterno está utilizando las luminarias, está utilizando el sol, la luna, las estrellas, para que sirvan de señales, ¿verdad? Para que sirvan de señales. El Eterno no condena la observancia de los astros tal y como lo estamos viendo en Bereshit y aquí en Hillel. El Eterno no condena la observancia de los astros. Lo que Él condena es la adoración a los astros, la postración del hombre hacia los astros, la observancia de ellos para predecir el futuro o para buscar respuestas a acontecimientos ocurridos en la tierra. Ahora, todo esto implica la fe en los horóscopos y las predicciones para la vida diaria. A ver, déjame leo ahí para ver cómo me va a ir hoy. A ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque mis bendiciones no dependen de lo que a alguien se le ocurra escribir en un periódico. Y debemos de entenderlo de esa manera. Si nosotros nos enfocamos en vivir en Kedushá, en llevar a cabo nuestros rezos, en creer de todo corazón, en guardar mitzvot, el Eterno nos va a bendecir. Entonces, mis bendiciones, tus bendiciones, no dependen de lo que a alguien se le ocurra escribir en un periódico. Otra tradición dice que estos hombres practicaban el zoroastrismo. Repito la palabra, inicia con Z, zoroastrismo, seguidito, zoroastrismo. Esta religión, el zoroastrismo, fue creada por el profeta iraní Zoroastro. Y ellos reconocen como divinidad a Ahura Mazda. El zoroastrismo reconoce como divinidad a Ahura Mazda. Y esta divinidad es considerada por Zoroastro como el único creador increado de todo. Ese es el pensamiento, la filosofía del zoroastrismo. Entonces hay una cierta tradición que dice que estos hombres practicaban el zoroastrismo. Y otros piensan que eran jajamim, sabios babilonios. También eso lo pueden encontrar. Ahora, puntos a tomar en cuenta.
puntos a tomar en cuenta. Fíjense, si estos hombres eran goim, es decir, gentiles, ¿por qué Hashem tuvo que revelar el nacimiento del Melech de Israel, del Melech de los Yehudim, a ellos, y no a los Jajamim o Tzadikim de Israel, no a los sabios ni a los justos, ¿verdad? ¿Por qué no se lo reveló a ellos? O sea, si ellos son goim, si estos hombres son goim, son gentiles, ¿qué no sería mejor que se lo revelara a alguien del pueblo en vez de revelárselo a un gentil? Otro punto a tomar en cuenta: si ellos eran judíos, si estos hombres eran judíos, lógicamente esperaban a Mashiach, ¿verdad que sí? Si estos hombres eran judíos, lógicamente estaban esperando a Mashiach. Y si fue de esta manera, si ellos eran judíos y estaban esperando al Mashiach, ¿por qué se fueron? Porque vinieron y estuvieron ahí con él y luego dice que se fueron, ¿verdad que sí? Pero por otro lado, ya para no toparse o para no llegar con Oro 2. ¿Por qué se fueron? Otro punto que tenemos que tomar en cuenta es ¿cómo es que ellos conocían las profecías? Vamos a dar la respuesta al punto número 1. Vamos a dar la respuesta. Y el punto número 1, que es que si estos hombres eran goín, lo más probable es que ellos no fueran gentiles. Esto es lo más probable. Y muy en lo personal siento que es lo más lógico. Y esto lo sabemos, ¿por qué? Porque ellos esperaban al Mesías. Y ningún otro pueblo tiene la promesa de un Mesías. Solamente Israel. Solamente. Nadie más tiene la promesa del Mesías. La respuesta al punto número 2. No pudieron ser judíos observantes. Es decir, judíos que guardaban fielmente la Torá. No pudieron haber sido. ¿Por qué? Porque todo Yehudí, todo judío, esperaba el reinado mesiánico. Sin embargo, ellos se fueron de regreso a su tierra. O sea, si ellos fueran o hubieran sido Yehudim, observantes, judíos observantes de la Torá, lógicamente, ellos hubieran venido a presenciar el reinado mesiánico de Rabenu Yeshua. Pero no lo hicieron. Ellos se regresaron a su tierra. Y la respuesta al punto número 3. Ellos conocían las profecías del Tanaj. Y ahora sí, porque en mi punto de vista personal, y digo, mi punto de vista personal, para mí lo más probable es que fueran sabios israelitas del reino del norte, asimilados entre los gentiles o efraimitas. Eso es lo más probable, dentro de mi percepción. ¿Por qué? Goim no podrían ser, porque no hay otro pueblo que esté esperando a Mashiach. Judíos no podían ser observantes, lógicamente. ¿Por qué? Porque ellos se hubieran quedado con Mashiach. ¿Y por qué sabían acerca de las profecías? ¿Por qué tenían un conocimiento? Bueno, porque ellos eran sabios israelitas del reino del norte, el cual ya se había gentilizado, se había asimilado a gentiles, pero aún así ellos tenían conocimiento
de las profecías, de las escrituras. Sin embargo, no había un compromiso directo. Se tenía el conocimiento, pero no se tenía el compromiso de parte de los efraimitas hacia Akadosh Baruj Hu. Algo muy interesante es saber o aprender qué fue lo que estos hombres vieron. ¿Recuerdan que ellos vieron algo que los iba guiando? ¿Una estrella o un astro? ¿Qué es lo que fue? ¿Qué fue lo que ellos vieron? ¿Una estrella? ¿Alguien más? Ahorita vamos a ver. Permítanme proponerles un punto de vista diferente al común. ¿Por qué? Porque todo, de hecho la mayoría siguen una misma línea. No, vieron una estrella, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Reina Valera dice que era una estrella, o la traducción dice que era una estrella, entonces yo creo que era una estrella. Peshat, ¿verdad? Peshat. Algo así literal. Entonces es por eso que les digo, permítanme proponerles un punto de vista diferente al que estamos acostumbrados. Digamos que estos hombres eran sabios y no magos, ni observantes de los astros, es decir, astrólogos. Digamos que lo que ellos vieron no fue precisamente una estrella. ¿Por qué razón les digo que puede ser que no haya sido una estrella? Bueno, en los versos 9 y 10 de Matitiá, que ya leímos, dice: ellos escucharon al rey y se fueron, y he aquí la estrella que vieron en el este iba frente a ellos hasta que llegaron al lugar. Cuando entraron en Betlehem, paró en dirección al lugar que estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se alegraron con gran gozo en sobremanera. ¿Verdad? Como les dije, permítanme un punto de vista diferente al que comúnmente se tiene. Aquí vemos dos datos muy importantes acerca de lo que estos hombres vieron. El dato número uno es que la supuesta estrella tenía movimiento. Se movía lentamente y al paso que ellos iban avanzando, ¿verdad? Venían del oriente, entonces se venía moviendo con ellos, los iba guiando. Y los iba guiando o los guió hasta la puerta de la casa donde estaba Rabí Yeshua. Y también sabemos que se movía porque ahí dice que paró en dirección al lugar en que estaba el niño. El segundo dato que no debemos de pasar por alto es lo que dice el verso 10. ¿Qué dice el verso 10? Dice: cuando vieron la estrella, se alegraron con gran gozo en sobremanera. Y aquí es donde nos hacemos una pregunta. Miren, yo les recomiendo que siempre que estén estudiando, háganse preguntas, porque de esa manera aprendemos. Bueno, ¿y por qué esto? ¿Por qué aquello? Tratemos de entender lo que estamos leyendo, no solamente leer la historia, no, sino entender lo que el escritor nos está tratando de mostrar, ¿verdad? Como pregunta, ¿no se suponía que ellos ya venían viendo la estrella? O sea, porque ahí dice: cuando vieron la estrella se alegraron con gran gozo en sobremanera. Entonces, ¿no se suponía que ya venían viendo la estrella? ¿Por qué se gozaron? Esta estrella fue la que los guió durante todo el camino. ¿Para qué dice que cuando que cuando llegaron vieron la estrella y se gozaron? Pues se supone que la venían viendo durante todo el camino. Esta estrella, o esta supuesta estrella,
bien pudo haber sido un malaj, un ángel. Y aquí es donde, ay, ¿cómo que un ángel? Pues ahí no dice nada de ángeles, no es cierto, esto, lo otro. ¿Por qué? Porque muchas personas ya traen enraizado la creencia de la estrella, ¿verdad? La misma que se pone ahí en el pinito navideño. Entonces, ¿por qué digo esto? De que puede haber sido un malaj. Bueno, porque bíblicamente tiene sentido si leemos Job 38:7. Vamos para allá, para Job 38:7. Y lo leo. Dice: cuando aclamaban juntas las estrellas del alba y gritaban de júbilo todos los hijos de Elohim. Haciendo referencia a las estrellas. También en Revelación o en Apocalipsis 1:20 dice: en cuanto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los mensajeros de las 7 comunidades y los 7 candeleros son las 7 comunidades. ¿Cuáles son esos mensajeros? Son los ángeles. Entonces era un ángel. Entonces posiblemente lo que ellos vieron no fue una estrella, sino un malaj, un ángel. Viéndolo de esta manera, ellos se regocijaron cuando vieron ya de cerca al malaj, al ángel que los había estado guiando por todo el camino. Y ya lo tenían frente a ellos. Por eso se gozaron, porque ya lo tenían frente a ellos, indicándoles dónde estaba Yeshua Amelech. Tiene lógica. Tiene mucha lógica. Ahora, la razón por la cual Ordos se turbó fue porque en Roma el Senado nombró a Ordos con el título el rey de los judíos. Entonces esto, cuando los sabios llegaron a él y le dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos? El rey de los judíos. Pues lógicamente, ¿qué pasaría con Ordos? Esto fue un reto directamente hacia él. Y aun cuando ya había gobernado más de 40 años y ya tenía un aproximado de 74 años, aún era celoso de su puesto. ¿Cómo que el rey de los judíos? Pues a mí Roma me nombró rey de los judíos, ¿verdad? Ahora, Ordos convocó a los principales Kohanim y a los sabios para que le dijeran dónde decía la profecía que nacería Mashiach. ¿Esto qué nos da a entender? Que también Ordos conocía o sabía que había de venir un Mashiach. Él conocía que tenía que venir un Mashiach. Los Kohanim, los sacerdotes y sabios de la Torá respondieron a Ordos dónde estaba profetizado que nacería el Mashiach, y ellos citaron la profecía de Miqueas 5:2, la cual vamos a buscar. Miqueas 5:2, y vamos rapidito. Miqueas 5:2. Esto fue lo que los sabios le contestaron. Miqueas 5:2 dice: Baruch Hashem, dice: pero tú, Betlehem Efrata, la menor entre los clanes de Yehudá, de ti saldrá uno para gobernar a Israel por mí, uno cuyo origen es de antaño, de tiempos antiguos. Lo voy a repetir: pero tú, Betlehem Efrata, para gobernar Israel por mí, uno cuyo origen es de antaño, de tiempos antiguos. Bueno,
aquí está claro que Yeshua nunca vino a formar una iglesia ni una nueva religión fuera del judaísmo, sino que él gobernaría ¿a quién? A su pueblo, a su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Israel. Y todo el que quiera unirse a nosotros, unirse a Israel, viene a ser parte de Israel. Ahora recordemos que los sabios al principio no sabían dónde se encontraba el Mashiach, ¿verdad que no? Entonces fueron a Ordos y él fue quien les dijo que se encontraba en Betlehem. Él quería que los sabios le dijeran dónde estaba el niño. O sea, quería que ellos fueran y se percataran si era cierto, si lo que habían visto era cierto, para que regresaran y le dieran el reporte, para que Ordos fuera, pero para matar al niño, no para reverenciarlo. Las traducciones dicen que los sabios, postrándose, le adoraron, ¿verdad que sí? ¿Y qué dice de Ordos? Díganme dónde está el niño para que yo también vaya y le adore. Eso es simplemente ilógico y pagano. Ilógico y pagano. ¿Por qué? Vamos a tomar muy en cuenta que ellos no vinieron preguntando por el Dios encarnado, ¿verdad que no? Ellos no vinieron preguntando por un semidios. Ellos no vinieron preguntando por la divinidad encarnada. Si hubiera sido así, pues con toda lógica, bueno, pues vienen a adorarlo. Pero ya vemos que todo eso tiene un trasfondo muy, muy, muy turbio y pagano. Ellos vinieron preguntando por quién. Por el rey de los judíos. Ellos venían preguntando por el rey de los judíos, nada más. Entonces, por lo tanto, no venían a adorarlo, sino a reverenciarlo, de la misma manera que se reverenciaba a David Amelech, a Shlomo Amelech, a los reyes, ¿verdad? Entonces se hace una reverencia, no una adoración. De hecho, en la Reina Valera está muy mal traducido las veces que dice y lo adoraron. No, es reverenciaron. Se le hizo reverencia, no adoración. ¿Y por qué? Porque en Yohanan 4:23, y vamos para allá todos, quiero que lo busquen por favor, y esta es ya la última cita que vamos a buscar. Yohanan 4:23. Yohanan 4:23, ya lo tienen, lo pueden ahí marcar o en su mente, que no se les olvide, apúntenlo. Dice: pero viene un tiempo, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán ¿a quién? Al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca a los que son así para que lo adoren. Entonces, aquí vemos que los verdaderos adoradores, ¿a quién adoran? Al Padre. Los verdaderos adoradores adoran al Padre. Entonces, aquel que adore a Mashiach no es un verdadero adorador. Aquel que adore al Dios Espíritu Santo no es un verdadero adorador. Aquel que adore a una imagen, aquel que adore a la madre de Mashiach, no es un verdadero adorador. ¿Por qué? Porque los verdaderos adoradores adoran ¿a quién? Al Padre.
Ahí están las palabras. Y dice que el Padre busca a los que son así para que lo adoren. ¿A quién? A Él. Para que lo adoren a Él. No debemos adorar a nadie más. Cuando le dijeron a Rabí Yoshua, enséñanos a hacer tefilá, ¿qué fue lo que él dijo? Padre nuestro, Avinu Shebashamayim. Él se dirigió a sí mismo, o sea, oren a mí. No, él dijo, les voy a enseñar a orar. ¿Y él a quién oraba? Al Padre oraba. Él oraba al Padre, no se oraba ni a sí mismo, ni les dijo, no van a encontrar nunca que diga, adórenme o oren a mí. No, dice que Él nos dirige al Padre. Hace tiempo yo comentaba con mi Isha algo que oí del Rab Joel Ben Adriel, muy interesante, y que yo no lo había percibido de esa manera. Que él dice, bueno, que Mashiach dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y él dice, Él es el camino, pero no el destino. ¿Verdad que no? No el destino, Él es el camino. Dice, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que Él es el camino, y ese camino ¿a dónde nos quiere llevar? Al Padre. Al Padre. Son las palabras de Mashiach. Él es el camino, pero no el destino. No hay que adorar a nadie más. A nadie. Hay que adorar al Padre.